Tiene la palabra el senador Eduardo Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y a su secretario de Finanzas a exponer la motivación de los excesos y desproporcionados aumentos en diferentes servicios y cobro de derechos en la capital del país. Proposición que hace a nombre del diputado Roberto Gil Suárez. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 61ª legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, el pasado 1 de enero del 2010, mientras cientos de miles de ciudadanos residentes en el Distrito Federal festejaban el fin de año que pasará a la historia como el año que asustó una de las peores crisis financieras de la historia, año en que México y en particular la ciudad capital sufrieron del virus H1N1 y que las repercusiones económicas de esto representó, sus bolsillos estaban sufriendo un aumento en diversas tarifas como la del agua potable, transporte, impuestos y pago de derechos. Tiempo antes de estos aumentos, distintos legisladores del mismo partido político que gobierna el Distrito Federal y que impulsó esta alza desmedida e injustificada de aumentos, atacaba el paquete fiscal aprobado por el Congreso Federal hace prácticamente un par de meses. El 5 de noviembre del 2009, para ser exactos, y quienes integramos este honorable Congreso de la Unión, aprobamos después de un largo debate el paquete económico con el que deberá conducirse el país en el presente año y ejercicio fiscal. Dicho paquete económico para el ejercicio fiscal 2010 incluye un incremento temporal y marginal de impuestos que permiten hacer frente a las necesidades del gasto que nuestro país requiere para resarcir y superar las secuelas que trajo consigo la crisis económica mundial. Resulta preciso reafirmar, compañeros legisladores, que la aprobación de estos ingresos adicionales o ahorros para las finanzas públicas del país se justifican con los consensos alcanzados en el presupuesto de egresos de la Federación para la erogación de los mismos. Estos acuerdos permitirán, además de impulsar la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, continuar con el combate frontal a la pobreza con el programa de oportunidades que amplió su cobertura a zona urbana, como el Seguro Popular, en el cual se aprobaron más de 62,000 millones de pesos para 2010. Continuar con la inversión al campo, con un presupuesto de más de 268,700 millones de pesos para el programa especial concurrente, entre muchos otros rubros que se verán reflejados en una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. También es preciso recalcar que las entidades federativas resultaran beneficiadas en la gran medida con las reformas de carácter tributario y las medidas aprobadas en el paquete económico 2010, al ver incrementado el monto de participaciones y aportaciones que recibirán para erogar a discreción y de acuerdo a lo que justifique el Ejecutivo Estatal en lo que determinan sus propios congresos locales. Queda de manifiesto entonces que lo aprobado el 5 de noviembre, pasado por el Congreso de la Unión, está plenamente justificado por todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Sin embargo, no todos los incrementos y medidas recaudatorias tienen un sustento y una justificación para los ciudadanos, como es el caso del Distrito Federal en lo particular. Resultan aún injustificables cuando el presupuesto de egresos federal le fueron aprobados al Distrito Federal cerca de 80,000 millones de pesos entre participaciones federales, aportaciones federales, proyectos etiquetados en los anexos, sin incluir los 5,000 millones de pesos que fueron aprobados en la Ley de Ingresos del presupuesto de 2010 por concepto de endeudamiento, mismo que situará las obligaciones financieras del Distrito Federal en más de 50,000 millones de pesos durante el 2010, ubicándola como por mucho la entidad federativa con mayor monto de endeudamiento en México, pese a no tener estrictamente el carácter de entidad federativa de la República Mexicana. En el Partido de Acción Nacional, que siempre hemos pugnado por la transparencia, la rendición de cuentas, la justificación, eficiencia del gasto público, no resulta inminente solicitar al titular del Ejecutivo del Distrito Federal rinda el Congreso de la Unión un informe detallado en el gasto que ejercerá durante el 2010 con los recursos provenientes de estos incrementos. También resulta vergonzoso e inadmisible el doble discurso que, por un lado, promueve mayor gasto social para favorecer supuestamente a los más desprotegidos y, por otro lado, promueve un incremento a servicios fundamentales para los ciudadanos del Distrito Federal que impactan considerablemente a las clases medias, además de ser, por supuesto, a los más desfavorecidos. Resaltan dudas sobre los criterios de justicia distributiva que se utilizaron para otorgar los descuentos aludidos a los sectores más desfavorecidos,
así como la logística operativa que permite saber con precisión a quiénes se otorgarán los descuentos aludidos, así como garantías de que no existirá criterio político electoral para el otorgamiento de los descuentos. La pregunta es qué pasa promoviendo un discurso populista de incremento en el gasto social, pero que a la vez gasta sumas exorbitantes para lujosos eventos como pistas de hielo, árboles de Navidad gigantes y festejos onerosos, pretendiendo ahora hacer las costillas de las carteras de los capitalinos, ya de por sí considerablemente afectadas por una de las peores crisis del mundo. Hace apenas poco más de 2 meses, el 21 de octubre, un periódico de la capital del país refería que el jefe de gobierno del Distrito Federal no debería subir impuestos y aumentar la carga de los contribuyentes. Necesitamos medidas de reactivación de la inversión pública. Ahora decide hacer un poco oportuno un regalo navideño a los habitantes del DF que impactará considerablemente en las economías familiares y en los niveles de vida de la población. Una inconsistencia de su actuar es que, según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Económico del DF, la canasta básica en esta entidad ha sufrido aumentos aproximados del 30%. El alza de los 27 productos que conforman esta canasta afectan a la gran mayoría, si no todo el país, a todos los ciudadanos de la ciudad más poblada de México. La crisis mundial del 2009, las secuelas económicas de la influenza en distintos ámbitos, en la economía local, como son la hotelera, la restaurantera y en general de servicios, el alza necesaria en estos impuestos federales, los aumentos en la canasta básica en el DF, no son considerados suficiente carga para los ciudadanos del Distrito Federal, para sus gobernantes, ya que aunado a esto han realizado los siguientes aumentos. Al precio del transporte colectivo metro, un aumento de 50%, acrecentando de 2 a 3 pesos. Siendo este medio de transporte el más socorrido por millones de trabajadores de las clases bajas. Los 3 pesos que ahora costará este sistema del transporte colectivo representa poco más del 5% del salario mínimo, tomando en cuenta que generalmente para trasladarse de un lugar a otro, los trabajadores deben comprar un boleto de ida y otro de regreso. Estamos hablando solo del transporte. De este incremento generaría para los capitalinos el 10% de su salario. Al impuesto de la nómina, un aumento del 20%, pasando de un 2 a un 2.5. Este aumento se dio en el ICR a un intervalo de población, cierto nivel de ingreso que es poco más del 6%. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática consideraron que este aumento iba a ser el que hubiera menos inversión, dado que los inversionistas encontrarían costos más reducidos en otras partes del mundo. Estas afirmaciones se hicieron sobre el 6% de aumento. El 25% de incremento afecta de manera real a la competitividad de la capital y es una amenaza en contra del empleo. Al impuesto al hospedaje, que también sufrió un 50%, pasó del 2 al 3%, al impacto sufrido por hoteleros por la difusión que se dio a la epidemia de AH1N1 a nivel mundial y la imagen que se creó en México redujo de manera significativa el flujo de turistas internacionales y nacionales a esta hermosa ciudad. Sobresale entre todo el aumento al precio del agua, el cual se considera desmedido en toda proporción. Según el lugar donde se habite, estos impuestos son entre el 125 y el 620%, dependiendo de la zona habitacional. Actualmente el consumo estándar en la Ciudad de México es de entre 30 y 50 metros cúbicos, por los cuales se paga 71.54 pesos sin distinción. Como parte de la reforma, se dividió la Ciudad de México en 4 niveles socioeconómicos: popular, bajo, medio y alto. Con este nuevo esquema, por el consumo estándar, el nivel popular pagarán 161 pesos y en el bajo 203, 475 en el medio y 515 en el alto. Por lo que hace al predial, pagos por derechos, servicios, licencias de conducir, parquímetros y multas de tránsito, etcétera. Cada uno de esos impuestos afecta indudablemente a toda la sociedad residente en el Distrito Federal, que se une a la serie de impuestos antes descritos. Es por ello que los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa considerablemente la insensible imposición del alza contemplada en el pago de servicios en el Distrito Federal. Consideramos menester contar con la información necesaria y satisfactoria sobre los criterios utilizados para tomar la decisión que ha llevado al gobierno del DF a proponer alzas antes descritas, que invariablemente laceran y hieren la economía familiar. Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de la Asamblea el siguiente propuesta con punto de acuerdo. Se instruye a la tercera comisión, se invite al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a celebrar una reunión de trabajo ante esta soberanía a fin de explicar y fundamentar cada uno de los aumentos propuestos para la capital del país. Se invita al C. Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal,
a efecto de que exponga la naturaleza de los desproporcionados aumentos de los diferentes servicios y pagos de derechos para los habitantes del Distrito Federal en su propuesta de paquete financiero para el Distrito Federal 2010, dado en la Cámara, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los días 4 del mes de enero. Es cuanto, señor presidente.